María Teresa y José Luis eran más que una pareja, eran el ejemplo de una alianza que transformaba sueños en realidad. En Rioja, un pequeño y acogedor pueblo de España, todos los conocían y admiraban. Su historia de vida inspiraba a quienes los rodeaban, especialmente porque, juntos, habían superado dificultades para convertir la bodega familiar en un verdadero legado. Cada botella de vino contaba la historia del trabajo incansable y del amor que unía a la pareja. No era solo un negocio, era su vida materializada. Desde el principio, sabían que construir ese sueño requeriría sacrificios. María Teresa, siempre organizada y dedicada, se encargaba de la parte administrativa y de los detalles del marketing, mientras que José Luis, carismático y apasionado por el campo, se sumergía en el cuidado de los viñedos. Las noches eran largas, los días aún más, pero ambos se sentían motivados. No era raro que compartieran conversaciones bajo las estrellas, con copas de vino recién producido, hablando sobre el futuro y lo que éste les deparaba. Cuando todo esto salga bien, haremos ese viaje al Caribe, ¿recuerdas?, decía José Luis con la cálida sonrisa que siempre disipaba cualquier preocupación de María Teresa. La idea del viaje era un sueño antiguo, algo que simbolizaba no solo un descanso, sino también una celebración de lo que habían construido juntos. Durante años, ese deseo había quedado en espera, guardado en el fondo de un cajón donde también estaban los planes postergados por las prioridades de la vida. Ahora, con la bodega reconocida internacionalmente y acumulando premios, parecía que el momento había llegado. El viaje al Caribe estaba programado. María Teresa pasaba los días planeando cada detalle, hoteles, paseos, restaurantes. Cada elección era pensada para que fuera la experiencia perfecta. Sin embargo, mientras cuidaba de estos preparativos, comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. Su rutina era más intensa de lo habitual. La bodega había contratado nuevos empleados para acompañar el crecimiento del negocio, y entre ellos estaba Elena, una joven de apariencia segura y sonrisa fácil, que había sido elegida para el área administrativa. Inicialmente, María Teresa la consideró una buena incorporación al equipo. Elena tenía ideas innovadoras y parecía dedicada. Pero, con el paso de las semanas, algo en la forma en que ella interactuaba con José Luis comenzó a incomodarla. Era difícil de explicar. Elena siempre era educada, pero había algo en las miradas prolongadas y las risas que compartía con José Luis que provocaban en María Teresa una creciente incomodidad. Durante un almuerzo familiar, comentó con Isabel, su suegra, ¿te has dado cuenta de lo cercana que es Elena con José Luis? Parece que siempre tienen algo de qué hablar. Isabel, una mujer de opiniones firmes y siempre directa, respondió con un tono tranquilo pero significativo, cuando se trabaja en familia hay que tener cuidado, hija mía. La cercanía puede ser útil, pero también peligrosa. Mantente alerta. María Teresa intentó ignorar sus sentimientos, atribuyendo el malestar al cansancio. Al fin y al cabo, estaban en la recta final antes del viaje, y quería que todo fuera perfecto. No era el momento de dejarse consumir por pensamientos que podían ser fruto de inseguridades. Quería creer que su historia de vida con José Luis era lo suficientemente sólida como para disipar cualquier duda. Habían superado tantos desafíos juntos, ¿por qué este sería diferente? Aún así, pequeños detalles no pasaban desapercibidos. Como el día en que entró en el despacho de José Luis y encontró a Elena inclinada sobre su escritorio, mostrando algo en su tablet. La forma en que ambos reían parecía demasiado íntima, casi como si compartieran un secreto ajeno al resto del equipo. María Teresa se quedó inmóvil por unos segundos antes de entrar a la sala, tratando de ignorar el nudo en su pecho. Teresa. Ven a ver esto. Elena estaba mostrando una idea interesante para el próximo evento de la bodega, dijo José Luis con un tono casual. María Teresa forzó una sonrisa y se acercó, pero la sensación de incomodidad persistió. A pesar de estos pequeños episodios, María Teresa trató de no alimentar sospechas. Después de todo, José Luis siempre había sido cariñoso y atento. Era un esposo dedicado, y la historia de vida que habían construido juntos era prueba de ello. Pero,
con el viaje al Caribe acercándose, una sombra de duda se cernía sobre ella, como si la vida intentara enviarle señales que no sabía interpretar. Era como si todo a su alrededor estuviera a punto de cambiar. Y, aunque no quería admitirlo, una parte de su corazón comenzaba a prepararse para el impacto de algo que aún no sabía qué sería. La fecha del viaje estaba a solo 2 semanas, pero en lugar de alegría, María Teresa sentía algo que no lograba nombrar. Entre la organización de los últimos detalles y la rutina de la bodega, las dudas sobre la cercanía entre José Luis y Elena volvían como un eco incómodo. Se encontraba observando situaciones que, antes, habrían pasado desapercibidas, la forma en que Elena siempre parecía saber lo que José Luis necesitaba, las miradas que intercambiaban en las reuniones y, especialmente, como él parecía relajado en su compañía. Una mañana, mientras revisaba informes en la cocina, María Teresa notó que José Luis había olvidado su celular en la encimera. No era algo habitual, ya que siempre estaba conectado para atender a proveedores y clientes. El dispositivo vibró, mostrando una notificación de mensaje. Era de Elena: está confirmado para mañana, todo listo. No puedo esperar. El corazón de María Teresa se aceleró. ¿Por qué le enviaría algo así? ¿Confirmado qué? La sensación de estar invadiendo la privacidad de José Luis luchaba contra la necesidad de leer el mensaje completo. Antes de que pudiera decidir, José Luis entró en la cocina apresurado, tomando el celular con una sonrisa casual. Voy tarde para la reunión con los productores. ¿Quieres que traiga algo del mercado al volver? María Teresa solo asintió, tratando de ignorar el nudo en su garganta. Necesitaba concentrarse en el viaje y olvidar esos pensamientos. Tal vez solo se trataba de una mala interpretación. Sin embargo, decidió prestar más atención a los comportamientos a su alrededor. Isabel, su suegra, notó que algo estaba diferente en María Teresa. Siempre perceptiva, Isabel esperó el momento adecuado para iniciar una conversación. «Estás callada hoy, hija». «¿Qué pasa?», preguntó mientras ambas caminaban entre los viñedos. «Ah, no es nada, solo el cansancio. El viaje está cerca y parece que aún queda tanto por resolver». María Teresa intentó desviar el tema, pero Isabel la conocía demasiado bien. «Cuidado con lo que no dices. A veces, el silencio pesa más que las palabras». La frase resonó en su mente. Unos días después, el peso emocional comenzó a pasar factura. María Teresa se despertó sintiéndose muy mal, con fiebre alta y dolores en el cuerpo. Una visita rápida al médico reveló una gripe fuerte, y la recomendación fue clara: reposo absoluto. La noticia sacudió los planes del viaje. «José Luis, no voy a poder viajar». «Pero tú deberías ir», dijo con una débil sonrisa. «No tiene sentido sin ti, Teresa. Hemos esperado tanto por esto». Él parecía sincero, pero ella insistió. «Te lo mereces. Ve, toma fotos, disfrútalo por los dos. Yo estaré bien». Reluctante, José Luis aceptó, pero solo porque Isabel se ofreció a cuidar de María Teresa mientras él estuviera fuera. «No voy a dejar a mi nuera sola, y tú necesitas este tiempo para relajarte», afirmó Isabel con su firme e inquebrantable manera de ser. Todo quedó decidido, y llegó el día de la partida. José Luis parecía emocionado, enviando mensajes poco después de embarcar. Describió la vista desde el avión, el calor al llegar y la belleza del resort. Para María Teresa, aquello trajo cierto alivio, tal vez el viaje sirviera para alejar las dudas que le estaban consumiendo. Sin embargo, un día antes de la partida de José Luis, algo inesperado ocurrió. Elena presentó un certificado médico, alegando problemas personales y solicitando un alejamiento por tiempo indefinido. La coincidencia no pasó desapercibida para María Teresa, pero eligió ignorarla. «No puedo empezar a crear historias en mi cabeza», repetía para sí misma, como un mantra. Con José Luis ya en el Caribe, los días se arrastraban lentamente para María Teresa. Isabel hacía todo lo posible para mantenerla distraída, cocinando sus platos favoritos y recordando historias familiares.
Pero con cada mensaje que recibía de José Luis, sentía una inquietud que no sabía explicar. Algo no encajaba, pero no lograba decir qué. La noche del tercer día llegó una foto. José Luis estaba en la habitación del hotel, posando con la vista deslumbrante del mar al fondo. María Teresa mostró la imagen a Isabel, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Fue entonces cuando Isabel notó un detalle que pasó desapercibido para María Teresa. En un rincón de la foto, en el suelo, había un par de sandalias femeninas. No eran sandalias comunes, y definitivamente no eran de José Luis. Isabel, con su experiencia de vida, decidió actuar con cautela. No digas nada aún, María. Vamos a observar más. La verdad siempre sale a la luz, aunque no la busquemos. María Teresa pasó la noche inquieta, reviviendo todos los momentos recientes que parecían sospechosos. ¿Será que la vida estaba tratando de mostrarle algo que no quería ver? Su historia con José Luis estaba llena de momentos felices, de tantas batallas ganadas juntos. Pero, ¿y si estaba ignorando señales evidentes para mantener viva una versión idealizada de su vida? Con el corazón pesado, decidió que necesitaba respuestas. Y sabía exactamente dónde comenzar a buscarlas. Esa noche parecía interminable. El par de sandalias femeninas que aparecía en la foto enviada por José Luis era una imagen que María Teresa no podía sacar de su cabeza. Por más que intentara racionalizar, algo dentro de ella susurraba que aquello era más que una coincidencia. Isabel, siempre sabia, sugirió paciencia, pero la verdad era que María Teresa sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder. A la mañana siguiente, despertó con los ojos hinchados y el corazón apretado. Mientras tomaba café con Isabel, su suegra trató de darle algo de ligereza a la conversación. Tal vez sean solo sandalias prestadas de algún huésped. A veces, en estos resorts se hacen amistades al instante, dijo Isabel, intentando sonar despreocupada. María Teresa quería creerlo, pero el tono vacilante de Isabel indicaba que ella también tenía dudas. El silencio entre las dos fue interrumpido por una notificación en el celular de María Teresa. Era otro mensaje de José Luis, con más fotos. Esta vez, mostraba una cena a la luz de las velas, con platos elaborados y una botella de vino que, irónicamente, era de la propia bodega de ellos. La escena parecía perfecta, pero un detalle llamó la atención: había 2 copas de vino en la mesa. Tal vez esté con algún colega o haya conocido a alguien en el hotel, pensó María Teresa, tratando de calmar el torbellino de pensamientos. Isabel, sin embargo, guardó silencio, estudiando cada expresión de su nuera. Después de unos minutos, rompió el silencio. Hija, ¿crees que vale la pena descubrir qué está pasando realmente? Porque, si decides seguir este camino, debes estar preparada para cualquier respuesta. María Teresa no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de preguntas que parecían gritar cada vez más fuerte. Elena estaba ausente de la bodega, José Luis parecía estar acompañado en un viaje que debía ser solo de ellos, y sentía que el universo estaba conspirando para que viera algo que no quería ver. Decidida a obtener respuestas, María Teresa decidió comenzar investigando en las redes sociales. Era algo que nunca había hecho antes, pero, en ese momento, parecía el único camino. Con el corazón acelerado, abrió el perfil de Elena y comenzó a revisar sus publicaciones. Al principio, no había nada sospechoso. Las últimas fotos eran antiguas, mostrando momentos triviales del día a día. Pero, al hacer clic en la sección de historias archivadas, María Teresa encontró algo que la hizo sentir como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones: un breve video, publicado hacía apenas 2 días. Mostraba a Elena en un resort que era inquietantemente parecido al que José Luis había descrito en sus mensajes. La cámara de Elena giraba, mostrando la piscina, las palmeras y, finalmente, el horizonte azul del mar. Era idéntico a las fotos enviadas por José Luis. El detalle que más llamó la atención, sin embargo, fue la risa masculina al fondo del video. Una risa que María Teresa conocía demasiado bien. Isabel, mira esto,
dijo ella, con la voz temblorosa, mostrando el video a su suegra. Isabel lo vio en silencio, sus ojos entrecerrándose cada vez más. Esto es serio, dijo finalmente Isabel, con un tono que mezclaba preocupación e indignación. No podemos ignorar esto. María Teresa sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero decidió que no lloraría. Al menos, no aún. Necesitaba pruebas concretas antes de enfrentar a José Luis. Fue entonces cuando Isabel sugirió algo audaz, llamar al resort y confirmar si Elena estaba hospedada allí. María Teresa dudó. La idea parecía invasiva, pero sabía que era la única manera de estar segura. Con las manos temblorosas, marcó el número del resort y, fingiendo ser una conocida de Elena, preguntó sobre la disponibilidad de ella para un encuentro. La respuesta fue directa: sí, la señora Elena está hospedada con nosotros. ¿Desea que transfiera la llamada a su habitación? María Teresa colgó rápidamente, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Isabel, percibiendo el estado de su nuera, acercó una silla a su lado y tomó su mano. Hija, ahora ya tienes certeza. Lo que hagas con esta información es lo que importa. A pesar del dolor, María Teresa sabía que debía actuar con calma. Su vida estaba profundamente entrelazada con la de José Luis, y la bodega era un logro compartido que no estaba dispuesta a perder. Decidió que hablaría con un abogado antes de tomar cualquier decisión. Isabel, siempre práctica, ya tenía en mente el nombre de alguien de confianza. Mientras esperaba el regreso de José Luis, María Teresa intentó concentrarse en las cosas que aún podía controlar. Pasó más tiempo cuidando los detalles de la bodega y conversando con empleados de larga data, tratando de recordar qué la había motivado a luchar tantos años. La bodega era más que un negocio, era su historia de vida. Y no permitiría que decisiones ajenas destruyeran eso. La noche del cuarto día, llegó una nueva foto al celular. Era José Luis, esta vez en la playa, con el atardecer al fondo. Elena no aparecía, pero María Teresa sabía que estaba allí. La traición era evidente, aunque él intentara disfrazarla. Isabel sugirió que no confrontaran a José Luis de inmediato. Deja que regrese. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ya sabes todo, dijo Isabel, con un tono de firmeza que María Teresa nunca había escuchado antes. Los días que siguieron estuvieron llenos de ansiedad y tensión. Cada mensaje de José Luis parecía más forzado, más distante. María Teresa comenzó a darse cuenta de que el hombre que había idealizado durante tantos años tal vez no era tan perfecto como imaginaba. Pero, al mismo tiempo, sentía que esa traición era más que un ataque a su matrimonio, era una amenaza a todo lo que había construido con tanto esfuerzo. María Teresa no durmió esa noche. El silencio de la casa parecía resonar en su mente, amplificando el dolor que sentía en el pecho. La traición de José Luis no era solo un golpe a su matrimonio, era una herida en todo lo que habían construido juntos. Para ella, la bodega no era solo un negocio. Era el sueño lo que había sostenido la historia de su vida, y ahora, por primera vez, parecía estar en riesgo. Isabel, quien había pasado la noche junto a María Teresa, hizo todo lo posible para mantener a su nuera anclada a la realidad. Eres más fuerte de lo que imaginas, le dijo mientras servía el desayuno. Lo que él hizo no te define, ni lo que ustedes construyeron. Pero es momento de pensar en el futuro. A partir de ahora, tus decisiones deben proteger lo que es tuyo. María Teresa sabía que Isabel tenía razón. El dolor era inmenso, pero aún mayor era la necesidad de actuar. Entre lágrimas contenidas y respiraciones profundas, decidió que buscaría a un abogado. No sería una decisión fácil, pero era la única forma de garantizar que José Luis no destruyera todo aquello a lo que había dedicado toda su vida para construir. Isabel, como siempre, fue rápida en ofrecer apoyo. Conozco a alguien de confianza, una abogada especializada en divorcios y división de bienes. Es directa, pero también comprende el lado emocional de situaciones como esta. Creo que te agradará. Sin dudarlo, María Teresa estuvo de acuerdo. En ese momento, el apoyo de Isabel era la ancla que mantenía su cordura.
A la mañana siguiente, ambas llegaron al despacho de la abogada, Clara Martínez. Era un espacio pequeño, pero acogedor, con estanterías llenas de libros y certificados en las paredes. Clara, una mujer de mediana edad con ojos atentos y una presencia tranquila, las recibió con una sonrisa profesional. Entonces, ¿qué las trae por aquí hoy?, preguntó Clara, invitándolas a sentarse. María Teresa dudó por un momento, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Isabel, al notar el nerviosismo de su nuera, tomó la iniciativa. Mi nuera necesita proteger lo que es suyo. Hay fuertes sospechas de infidelidad, y queremos asegurarnos de que ella tenga control sobre la bodega y los bienes que construyó junto a su esposo. Clara asintió, escuchando cada palabra con atención. Entiendo. Los divorcios en situaciones así pueden ser emocional y legalmente desafiantes, pero mi trabajo es asegurarme de que salgas de esto con lo que mereces, María Teresa. Empecemos con algunas preguntas básicas sobre el patrimonio y la situación actual. Por más doloroso que fuera, María Teresa explicó todo. Relató los años de dedicación a la bodega, el crecimiento del negocio y cuánto de su vida estaba invertido allí. Isabel, en varios momentos, añadió detalles importantes, ayudando a Clara a tener una visión completa. Bueno, dijo Clara, después de anotar cuidadosamente todo lo que escuchó, la buena noticia es que, legalmente, tienes una posición sólida. No solo ayudaste a construir la bodega, sino que también eres socia registrada en los documentos. Eso significa que, incluso con un posible divorcio, será difícil para él reclamar más que una parte limitada. María Teresa sintió un pequeño alivio al escuchar esto, aunque todavía quedaban muchas incertidumbres. ¿Y la infidelidad? ¿Puede afectar la división de bienes?, preguntó. Clara respondió con honestidad, la infidelidad, por sí sola, no es un factor determinante en la división de bienes. Lo que podemos hacer es reunir evidencia que demuestre que él no actuó de buena fe, especialmente si está desviando recursos o tratando de perjudicar la empresa. Es importante que guardes todos los mensajes, fotos u otras pruebas que tengas. Isabel, con su habitual firmeza, agregó, ella ya tiene algunas pruebas. Sandalias femeninas en la foto del hotel, coincidencias entre sus mensajes y las publicaciones de la empleada. Creo que eso puede ayudar. Clara esbozó una leve sonrisa. Eso es un buen comienzo. Lo importante ahora es actuar con calma. Vamos a abrir un proceso preliminar para proteger los activos de la bodega, asegurándonos de que él no pueda mover nada sin tu autorización. También recomiendo congelar cualquier cuenta bancaria conjunta, al menos hasta que definamos los próximos pasos. María Teresa estuvo de acuerdo, sintiendo por primera vez que recuperaba algo de control sobre su vida. El dolor seguía siendo intenso, pero saber que había un plan la ayudaba a mantener el enfoque. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto?, preguntó con voz baja. Dependerá de cómo reaccione José Luis, dijo Clara con cautela. Si está dispuesto a cooperar, podemos resolver esto de manera relativamente rápida. Pero si decide dificultar el proceso, puede tomar meses, incluso años. Mi consejo es prepararte para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. Antes de salir del despacho, Clara les entregó una lista de documentos necesarios para el proceso, registros financieros de la bodega, contratos, cuentas bancarias y otros documentos personales. María Teresa e Isabel prometieron regresar al día siguiente con todo lo posible. Mientras caminaban de regreso al auto, Isabel tomó la mano de María Teresa. Hiciste lo que tenías que hacer. No dejes que nadie te diga lo contrario. Tu vida y tu historia no terminan aquí. Las palabras de Isabel tocaron profundamente el corazón de María Teresa. A pesar del dolor, sentía que no estaba sola. Con Isabel a su lado y Clara encargándose de la parte legal, sabía que, poco a poco, podría levantarse nuevamente. Esa noche, mientras revisaba los documentos que llevaría a la abogada, María Teresa sintió una nueva fuerza emergiendo dentro de sí. Era como si, entre las grietas que había dejado la traición, comenzara a florecer nuevamente. No sería fácil, pero la historia de su vida mostraba que era más fuerte que cualquier adversidad.
María Teresa pasó los días siguientes sumergida en una rutina que, aunque difícil, le daba un propósito. Con el apoyo constante de Isabel, reunió todos los documentos que Clara había solicitado. Cada papel era un recordatorio de la historia de vida que ella y José Luis habían construido juntos. Ahora, esos mismos documentos serían usados para proteger lo que más valoraba, su dignidad y el legado de la bodega. Mientras organizaba contratos, registros financieros e incluso los certificados de propiedad, María Teresa no podía evitar el torbellino de pensamientos que la consumía. Cada papel que tocaba parecía traer un recuerdo: el primer año difícil, cuando apenas pudieron pagar los salarios de los empleados, la primera botella premiada, celebrada con risas y abrazos. E incluso los momentos simples, como cuando José Luis aparecía con un café en los días más agotadores. Pero, junto a esos recuerdos, estaban las pruebas de la traición. La foto con las sandalias femeninas y las historias de Elena en el mismo hotel eran como dagas que la devolvían a la realidad. María Teresa sabía que no podía perderse en el pasado. Lo que estaba en juego ahora era el futuro. «Estás haciendo lo correcto, María», dijo Isabel una tarde, mientras ambas revisaban los papeles. «Sé que duele, pero dejar esto de lado solo permitiría que él siguiera faltándote al respeto. Esta bodega es el reflejo de tu vida y tu esfuerzo. No dejes que nadie te lo quite». María Teresa suspiró profundamente. Isabel siempre sabía qué decir, pero, por dentro, ella aún sentía miedo. ¿Cómo sería enfrentar a José Luis cuando regresara? ¿Cómo lidiar con la vergüenza de ver un matrimonio que todos admiraban desmoronarse públicamente? Estas preguntas resonaban en su mente, pero sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. Cuando llegó el día de entregar los documentos en el despacho de Clara, ambas mujeres estaban listas. Isabel, con su postura firme, parecía transmitir una seguridad que María Teresa deseaba tener en ese momento. Clara las recibió con una sonrisa acogedora, pero profesional. «Veo que trajeron todo lo que pedí», dijo, revisando la carpeta llena de documentos. «Perfecto. Esto nos ayudará a construir una base sólida para el proceso. También les recomiendo que mantengan un registro detallado de cualquier comunicación futura con José Luis, ya sea por mensaje o en persona. Todo puede ser útil». María Teresa asintió, agradecida por la claridad de Clara. ¿Y sobre la bodega? ¿Él puede intentar tomar decisiones mientras el proceso está en marcha? No, ya tomé las medidas necesarias para evitarlo, respondió Clara. Envié una solicitud al tribunal para que cualquier movimiento en los activos de la bodega sea congelado hasta que se resuelva el divorcio. Eso significa que él no podrá vender, transferir o usar los recursos sin tu aprobación. Isabel sonrió por primera vez en días. Eso es un alivio. No podrá tocar lo que no es suyo. Aquella noche trajo un raro momento de paz para María Teresa. Saber que Clara estaba actuando con rapidez le dio una sensación de seguridad. Aún quedaba mucho por delante, pero, por primera vez, sintió que tenía una oportunidad real de empezar de nuevo. Sin embargo, el silencio de José Luis comenzaba a incomodarla. Aún enviaba mensajes esporádicos, generalmente hablando del clima o de los paisajes del Caribe, pero no mencionaba nada personal. Esto solo reforzaba la sensación de distancia entre ellos. Era como si él ya supiera que algo había cambiado, pero estuviera fingiendo que no. «Él siente que ya no eres la misma», dijo Isabel una noche mientras tomaban té en la cocina. «Hombres como él perciben cuando están perdiendo el control, pero creen que pueden revertirlo con una sonrisa o una palabra bonita. No dejes que te confunda». Las palabras de Isabel resonaron en el corazón de María Teresa. Sabía que, cuando José Luis regresara, intentaría usar la historia que compartían para justificar sus acciones o, peor aún, para negarlo todo. Era un comportamiento que ya había visto en otras parejas de la región. El infiel lo negaba, lloraba, prometía cambiar, pero el ciclo se repetía. María Teresa no permitiría que eso le ocurriera. En los días siguientes, Clara mantuvo contacto constante, actualizando a María Teresa sobre el avance del proceso.
La abogada también sugirió que comenzara a pensar en cómo le gustaría administrar la bodega sola, en caso de que el divorcio se concretara. Eres el alma de este lugar, y dijo Clara. Y, cuando todo esto termine, tendrás la oportunidad de liderar la bodega sin interferencias. Es un futuro prometedor, María. El comentario hizo reflexionar a María Teresa. La bodega siempre había sido una parte vital de su vida, pero, durante mucho tiempo, había compartido el control con José Luis. Ahora, sola, ¿podría convertir ese lugar en algo aún más grande? La idea era aterradora, pero también emocionante. Sin embargo, no todo eran certezas. Aún tenía dudas sobre cómo reaccionaría la comunidad de Rioja al divorcio. María Teresa sabía que, en un pueblo pequeño, las noticias corrían rápido y a la gente le encantaban los rumores. Hablarán de ti, por supuesto, dijo Isabel, al notar las preocupaciones de su nuera. Pero tú eres respetada. La gente sabe quién eres y lo que has hecho por esta bodega. Confía en eso. Isabel tenía razón. Aunque el dolor era inevitable, María Teresa necesitaba recordar que su historia de vida estaba marcada por la resiliencia. Había superado desafíos antes y lo haría de nuevo. Con el apoyo de Isabel y la orientación de Clara, sentía que estaba dando pasos firmes hacia un futuro que, aunque incierto, aún podía ser brillante. No obstante, algo en su interior sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. Cuando José Luis finalmente regresara, sería el momento de enfrentarlo, no solo a él, sino también a todo lo que ella había ignorado durante tanto tiempo. El hombre que amó durante años ahora era un extraño, y aceptarlo sería una de las partes más difíciles de este proceso. El día del regreso de José Luis finalmente llegó, y con él, la tensión que se cernía sobre la casa se volvió casi palpable. María Teresa había pasado horas repasando mentalmente lo que le diría. Por más herida que estuviera, quería mantener la calma y ser objetiva. No se trataba solo de confrontarlo por la traición, se trataba de recuperar su dignidad y proteger lo que había construido a lo largo de tantos años. Isabel, como siempre, estaba a su lado, ofreciendo un apoyo silencioso pero inquebrantable. Cuando José Luis entró por la puerta, cargando una maleta y una sonrisa despreocupada, la atmósfera en la sala parecía cargada de un peso que él no lograba ignorar. Miró a María Teresa e Isabel, que estaban sentadas en el sofá con expresiones serias. La energía en el ambiente era diferente a todo lo que había sentido antes. ¿Qué tal el viaje?, preguntó María Teresa con una serenidad que contrastaba con la tormenta interna que sentía. José Luis vaciló por un momento, tal vez notando que algo extraño ocurría. Fue increíble. El lugar es espectacular. Pero, ¿estás bien? Te ves diferente. María Teresa respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Isabel permaneció en silencio, observando atentamente cada reacción de José Luis. Después de un momento de silencio, María Teresa finalmente habló con una voz tranquila pero firme: espero que tú y Elena hayan disfrutado del Caribe. El impacto de la pregunta fue inmediato. José Luis se congeló, como si las palabras hubieran golpeado algo profundo dentro de él. Su expresión relajada se desmoronó, dando paso a una mezcla de sorpresa e incomodidad. Intentó disimular con una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando, María? ¿Elena? Eso es absurdo. Isabel, que había estado en silencio hasta entonces, se inclinó levemente hacia adelante. Su mirada, llena de experiencia y perspicacia, parecía penetrar directamente a través de José Luis. ¿Es absurdo? Entonces dime, ¿de quién eran esas sandalias femeninas en la foto que enviaste a María? ¿O es que ahora los hoteles prestan accesorios a sus huéspedes? José Luis intentó responder, pero las palabras parecían escapársele. Cada intento de negar solo hacía que su expresión de culpa fuera más evidente. María Teresa, aprovechando el momento, continuó: no intentes negarlo, José Luis. Vi las fotos de Elena en las redes sociales, en el mismo hotel, con los mismos paisajes. Vi las coincidencias que intentaste ocultar,
pero que eran demasiado obvias. No puedes seguir mintiendo. El silencio en la sala era ensordecedor. José Luis bajó la mirada, como si buscara una explicación que pudiera aliviar la situación, pero no encontró nada. Finalmente, suspiró y murmuró: cometí un error. La confesión, aunque esperada, aún fue un golpe para María Teresa. Sintió como su corazón se apretaba, pero se mantuvo firme. No quería que él notara la profundidad del daño que había causado. En lugar de eso, se levantó lentamente y lo miró directamente a los ojos. ¿Un error? No, José Luis. Un error es olvidar apagar una luz o equivocarse en una fecha. Lo que hiciste fue una elección. Elegiste traicionarme, elegiste faltarle el respeto a todo lo que construimos juntos. Elegiste poner todo esto en riesgo por algo que, al parecer, no significó nada para ti. Isabel, a su lado, cruzó los brazos y negó con la cabeza. Tiene razón. No intentes minimizar lo que hiciste. He visto el esfuerzo que ella ha puesto a lo largo de los años para hacer crecer esta bodega, mientras tú estabas a su lado. ¿Y ahora? ¿Esto es lo que devuelves? ¿Una traición disfrazada de descuido? José Luis intentó reaccionar, levantando las manos en un gesto de apaciguamiento. Sé que me equivoqué y lo siento mucho. No quería que nada de esto sucediera, pero eso no significa que no te ame, María. Pero María Teresa ya había escuchado suficiente. Dio un paso atrás, poniendo una pequeña distancia entre ellos, mientras tomaba una carpeta de documentos que estaba sobre la mesa. Tal vez digas que aún sientes algo por mí, José Luis. Pero, para mí, el amor se perdió en el momento en que elegiste a alguien más por encima de nosotros. Y ahora, elijo protegerme. Aquí están los papeles del divorcio. Ya tomé medidas legales para garantizar que la bodega siga funcionando bajo mi dirección. Recibirás tu parte justa, pero nuestro matrimonio termina aquí. La sala quedó en completo silencio. José Luis miró los documentos, sin saber qué decir. Parecía perdido, como si la gravedad de la situación finalmente hubiera recaído sobre él. ¿Ni siquiera me vas a escuchar?, preguntó en un susurro. María Teresa respondió con firmeza: ya te escuché. Escuché tu confesión, vi tus elecciones. No necesito escuchar nada más. Lo que necesito ahora es seguir adelante. Isabel se levantó, colocándose al lado de su nuera como una fortaleza de apoyo. Tiene razón, José Luis. Perdiste el derecho a pedir comprensión cuando cruzaste la línea. Ahora, necesitas aceptar las consecuencias de tus acciones. José Luis, sin otra opción, tomó su maleta y salió de la casa, diciendo que necesitaría tiempo para pensar antes de firmar los documentos. María Teresa lo vio partir con una mezcla de alivio y tristeza. Era el final de una historia que nunca imaginó que terminaría así. Cuando la puerta se cerró, Isabel puso una mano en el hombro de María Teresa. Hoy fuiste fuerte, más de lo que muchas personas serían. Ahora es momento de cuidarte a ti misma. María Teresa asintió, sintiendo que las lágrimas se acumulaban, pero decidió no dejarlas caer. En lugar de eso, volvió su atención hacia lo que venía por delante. Su historia no terminaba allí. Al contrario, era el comienzo de un nuevo capítulo. Después de que José Luis cruzó la puerta, la casa se sumió en un silencio casi palpable. Era un vacío diferente, pero no opresivo. Para María Teresa, ese silencio significaba que algo había cambiado. No era solo el fin de un matrimonio, sino el inicio de un nuevo camino, aún incierto, pero lleno de posibilidades. Isabel permaneció a su lado, como siempre. Lidiaste con esto de manera admirable, dijo Isabel mientras servía 2 tazas de té. Sé lo difícil que fue, pero mantuviste tu dignidad. Eso es lo que importa. María Teresa asintió, aunque por dentro procesaba una mezcla de emociones que parecían querer desbordarse. Alivio, tristeza, ira e incluso un atisbo de libertad. Todo se mezclaba en su corazón. A pesar del dolor,
Había una certeza, había tomado la decisión correcta. Ahora lo que importa es seguir adelante, respondió María Teresa, sosteniendo la taza con firmeza. Quiero enfocarme en la bodega, en mí misma. Necesito reconstruir mi historia de vida, Isabel. No puedo dejar que esto me defina. En los días siguientes, María Teresa se volcó al trabajo. La bodega la necesitaba, y ella necesitaba la bodega. Fue como un bálsamo para su alma. Las viñas, los empleados e incluso los desafíos del negocio la mantenían ocupada, evitando que pensamientos oscuros dominaran su mente. Cada decisión que tomaba parecía reforzar su posición como líder de ese lugar. Clara, la abogada, se puso en contacto con actualizaciones del proceso. José Luis aún no había firmado los papeles del divorcio, pero María Teresa sabía que era solo cuestión de tiempo. Intentará resistirse, dijo Clara durante una reunión. Pero, legalmente, estás en una posición muy sólida. No te preocupes. A pesar del optimismo de Clara, María Teresa sabía que el camino no sería fácil. En un pueblo pequeño como Rioja, las noticias ya comenzaban a circular. Algunas personas mostraban comprensión y ofrecían apoyo. Otras, sin embargo, parecían más interesadas en chismes que en mostrar empatía. Hoy escuché algunos comentarios en el mercado, dijo Isabel una mañana mientras cortaba verduras en la cocina. Algunas personas cuestionan si está siendo demasiado dura. Dicen que quizá había una oportunidad para salvar el matrimonio. María Teresa suspiró profundamente, pero no se dejó afectar. Sé que hablarán, Isabel. Siempre lo hacen. Pero esas personas no vivieron lo que yo viví, no saben cuánto me hirió todo esto. No les debo nada a ellos, solo a mí misma. Isabel sonrió, satisfecha con la respuesta. Así es. No debes explicaciones a nadie. Tu historia es tuya, y solo tú sabes el peso que llevaste. Incluso con esa confianza, María Teresa sabía que el regreso de José Luis al pueblo sería inevitable. Él seguía siendo parte del círculo social de Rioja, y ella necesitaba estar preparada para enfrentar encuentros inesperados. Además, estaba el tema de la bodega. Aunque había tomado medidas legales para proteger los activos, sabía que José Luis podría intentar usar su influencia para causar problemas. Una tarde, mientras caminaba por los viñedos, María Teresa se encontró con Rafael, uno de los empleados más antiguos de la bodega. Había trabajado junto a ella y José Luis desde el principio y era una figura respetada por todos. ¿Cómo está, doña María?, preguntó él, con su voz calmada y experimentada. Me estoy adaptando, Rafael. Mucho ha cambiado, pero quiero que sepas que la bodega continuará como siempre. No voy a dejar que nada interfiera en nuestro trabajo aquí. Rafael sonrió, asintiendo con aprobación. Siempre supe que usted era la fuerza detrás de todo esto. Y, si necesita algo, estamos aquí para ayudarle. Todos la respetamos, doña María. Esas palabras tocaron profundamente a María Teresa. Saber que tenía el apoyo de su equipo la animaba aún más. No estaba sola en este camino, aunque la presencia de José Luis seguía siendo una sombra en algunos aspectos. Mientras tanto, Isabel continuaba siendo una fuente de fortaleza y sabiduría. Un día, sugirió algo que María Teresa nunca había considerado antes: participar en eventos de bodegas en otras regiones. Es una forma de mostrar que eres mucho más que la mitad de una pareja. Eres una mujer fuerte, una empresaria que tiene mucho que ofrecer. La idea parecía intimidante al principio, pero María Teresa decidió intentarlo. En pocos días, se inscribió para participar en una feria de vinos en Madrid, representando la bodega sola por primera vez. Era un paso importante, no solo profesionalmente, sino también como una declaración de independencia. Sin embargo, mientras se preparaba para el viaje, llegó un mensaje inesperado de José Luis. Pedía una reunión para hablar sobre el futuro. El tono era vago, pero María Teresa sabía que ese encuentro sería inevitable. Clara le recomendó que fuera con calma y mantuviera el foco en lo más importante:
proteger la bodega y no dejar que las emociones influenciaran sus decisiones. La noche antes de la reunión, Isabel se sentó junto a María Teresa. Recuerda quién eres. Puede intentar manipularte con palabras o recuerdos, pero lo que importa ahora es lo que tú quieres para tu vida. No mires hacia atrás, hija. María Teresa sonrió, agradecida por el apoyo inquebrantable de su suegra. No voy a mirar atrás, Isabel. Mi camino está adelante, no atrás. El día de la reunión llegó, y María Teresa sintió una calma inesperada al entrar en la sala donde José Luis la esperaba. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, ya había tomado su decisión. Su historia de vida estaba siendo reescrita, y estaba segura de que el futuro lo construiría con sus propias manos. La reunión estaba programada para el inicio de la tarde, en un café discreto en el centro de Rioja. María Teresa eligió un lugar público intencionalmente, un entorno que ofreciera neutralidad y redujera la posibilidad de cualquier enfrentamiento acalorado. Al llegar, respiró hondo y encontró a José Luis ya sentado en una mesa cerca de la ventana, con un café intacto frente a él. Parecía nervioso, algo poco común para alguien que siempre emanaba confianza. María Teresa se acercó con pasos firmes, aunque su corazón latía rápido. Sentarse frente al hombre con quien había compartido tantos años de vida era más difícil de lo que esperaba, incluso con toda la preparación emocional que había hecho. José Luis dijo, saludándolo con un leve asentimiento mientras se acomodaba en la silla. María, respondió él, con una sonrisa vacilante que desapareció rápidamente. Parecía estar eligiendo las palabras con cuidado. Por algunos segundos, reinó el silencio. María Teresa decidió romperlo, directa como siempre. Dijiste que querías hablar sobre el futuro. Entonces, vayamos al grano. ¿Qué tienes que decir? José Luis suspiró y se pasó la mano por el cabello, un gesto que María Teresa reconocía como señal de incomodidad. Sé que lo arruiné todo, comenzó él, con la voz baja. Y créeme, no dejo de pensar en cuanto te herí. Pero, todavía creo que podemos resolver esto. Podemos intentarlo, al menos. Las palabras cayeron como un golpe para María Teresa. Había imaginado muchas direcciones para aquella conversación, pero la posibilidad de una reconciliación no era algo que estuviera dispuesta a considerar. Aún así, se mantuvo serena. ¿Resolver? José Luis, ¿tú crees que una disculpa es suficiente para borrar lo que hiciste, lo que decidiste hacer? Él intentó intervenir, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Sé que quieres justificarte, decir que fue un error, que estabas confundido. Pero no pretendamos que esto fue un accidente. Me traicionaste, José Luis. Traicionaste nuestra confianza, nuestra historia y todo lo que construimos juntos. José Luis se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella. Estaba perdido, María. No sé qué me llevó a hacerlo, pero sé que todavía te amo. Sigo creyendo en lo que tenemos. María Teresa sintió una mezcla de ira e incredulidad. ¿Cómo podía hablar de amor después de todo? Respiró hondo, intentando mantener el control. Amor, José Luis, no es solo decir palabras bonitas. El amor es respeto, es compromiso, es elegir a la persona con quien construiste una vida. Y tú elegiste algo diferente. José Luis bajó la cabeza, derrotado. Sabía que no había argumentos que pudieran cambiar lo que ya estaba hecho. ¿Y ahora qué es esto? ¿Vas a tirar todo a la basura? María Teresa sintió el impacto de sus palabras, pero se negó a dejar que la sacudieran. No soy yo quien está tirando todo a la basura, José Luis. Tú tomaste esa decisión. Yo estoy aquí para asegurarme de que mi futuro y mi trabajo no se vean perjudicados por tus elecciones. La conversación, aunque cargada de tensión, se mantuvo sin gritos ni explosiones. Ambos sabían que las heridas eran demasiado profundas para ser reparadas en ese momento, y María Teresa estaba decidida a no permitir que él la manipulara emocionalmente. José Luis cambió de enfoque, intentando abordar el tema de la bodega. Todavía quiero ser parte del negocio.
Sé que me equivoqué, pero la bodega también es importante para mí. María Teresa, que ya esperaba ese argumento, respondió con firmeza: la bodega es el trabajo de mi vida, José Luis. Y sí, fue nuestra durante muchos años. Pero ahora necesito que siga siendo mía. Clara ya está manejando los detalles, y tú recibirás tu parte justa. Pero no voy a permitir que la bodega sufra por esto. Él pareció dudar, pero finalmente asintió lentamente. Sabía que estaba en desventaja. Aunque intentó seguir argumentando, su tono de voz indicaba que comenzaba a aceptar que María Teresa no retrocedería. Antes de salir, María Teresa se aseguró de dejar claro que, a pesar de todo, no buscaba una guerra. No quiero destruirte, José Luis. Pero tampoco voy a destruirme a mí misma para salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Acepta el divorcio, respeta los acuerdos, y ambos podremos seguir adelante. José Luis asintió, murmurando: aún lo pensaré antes de salir del café. María Teresa lo observó marcharse, sintiendo un peso diferente en el pecho. No era exactamente alivio, pero sí una confirmación de que estaba en el camino correcto. De vuelta en casa, Isabela esperaba con la paciencia que solo ella tenía. ¿Cómo te fue?, preguntó, con una taza de té en las manos. María Teresa suspiró mientras se sentaba. Intentó pedirme una segunda oportunidad. Dijo que todavía me ama. Isabel levantó las cejas, pero no dijo nada. María Teresa continuó: pero no dejé espacio para eso. Tiene que entender que lo que hizo tiene consecuencias, y yo no voy a retroceder. Hiciste bien, dijo Isabel, colocando su mano sobre la de María Teresa. Sé que duele, pero estás siendo fuerte. Y eso es lo que importa ahora. Los días después de la reunión con José Luis estuvieron marcados por una calma tensa. María Teresa no sabía exactamente cuándo respondería él al acuerdo, pero, con el apoyo de Clara e Isabel, se sentía más preparada para cualquier resultado. Cada día era un paso adelante, una nueva oportunidad para reescribir su historia de vida. Una mañana, mientras revisaba informes en la sala administrativa de la bodega, Clara llamó. El tono de su voz parecía más ligero que en conversaciones anteriores. María Teresa, buenas noticias. José Luis decidió aceptar los términos del acuerdo. Me buscó ayer y dijo que quiere resolver esto de manera amistosa. María Teresa sintió una mezcla de alivio y escepticismo. Era bueno saber que él no planeaba prolongar el proceso, pero, al mismo tiempo, sabía que esas decisiones llegaban demasiado tarde. ¿Y cómo reaccionó a los detalles sobre la bodega?, preguntó, con cautela. Sin mucha resistencia, respondió Clara. Parece resignado. Dijo que quiere evitar complicaciones. Prepararé los documentos finales para firmarlos en los próximos días. María Teresa agradeció, colgó el teléfono y miró por la ventana. Los viñedos se extendían hasta el horizonte, un símbolo de todo lo que había construido y que, ahora, podía proteger. Isabel entró en la sala poco después, llevando 2 tazas de café. Clara acaba de llamar. Aceptó el acuerdo, dijo María Teresa, aún procesando la noticia. Isabel asintió, con una sonrisa discreta en los labios. Era lo que esperabas, ¿verdad? Él sabe que no tiene otra opción. Sí, pero, de alguna manera, pensé que sería más difícil. No sé, Isabel. Tal vez me preparé tanto para luchar que ahora parece extraño simplemente resolverlo así. Isabel sonrió con comprensión. No subestimes lo fuerte que eres, hija. Hiciste el trabajo difícil. Él sabe que no puede retroceder ahora. Mientras el proceso seguía su curso final, un detalle que ya era evidente se confirmó. Elena nunca volvió a aparecer en la bodega. Desde que presentó el certificado médico alegando problemas personales, su ausencia era total. Ningún mensaje, ningún intento de contacto, nada. Parecía haber desaparecido por completo, como si quisiera borrar cualquier conexión con la situación. María Teresa no sabía si esto había sido una decisión de Elena o algo acordado entre ella y José Luis, pero,
en el fondo, poco importaba. El simple hecho de no tener que lidiar con su presencia era un alivio. Los empleados también habían notado su ausencia, pero nadie comentaba abiertamente. El equipo parecía entender la situación y respetaba lo suficiente a María Teresa como para no hacer preguntas. ¿Te has dado cuenta de lo tranquilo que todo está sin ella aquí?, comentó Isabel una tarde, mientras trabajaban juntas en un lote de botellas. Sí. Y, para ser honesta, no la extraño en absoluto, respondió María Teresa, con una leve sonrisa. El ambiente es más ligero, más profesional. Tal vez era algo que necesitábamos desde hace mucho tiempo. Con el tiempo, las tareas administrativas que antes eran responsabilidad de Elena se redistribuyeron entre otros miembros del equipo. María Teresa se dedicó a supervisar de cerca cada detalle, no solo por necesidad, sino porque eso la conectaba aún más con lo que había construido. La semana siguiente, Clara contactó para confirmar que los documentos estaban listos para ser firmados. La reunión se programó en la propia oficina de la abogada, un lugar que ahora le resultaba casi familiar a María Teresa. Isabel la acompañó, como siempre, asegurándose de que no enfrentara ese momento sola. Cuando llegaron, José Luis ya estaba en la sala de reuniones. Parecía más abatido que en las últimas ocasiones, pero aún así intentó mantener una postura amistosa. María, dijo él, al verla entrar. Gracias por venir. María Teresa respondió con un breve asentimiento, sin mucho entusiasmo. Clara comenzó a explicar los detalles del acuerdo, destacando los puntos principales. José Luis recibiría una parte justa de la división de bienes, pero la bodega permanecería bajo el control absoluto de María Teresa. Además, cualquier vínculo financiero entre ellos se terminaría una vez que el proceso concluyera. Esos términos garantizan que cada uno siga su vida de manera independiente, explicó Clara, mientras ambos revisaban los papeles. José Luis firmó los documentos sin protestar, solo haciendo algunas preguntas puntuales. Cuando llegó el turno de María Teresa, ella dudó por un breve momento antes de poner su firma. No porque tuviera dudas, sino porque ese era el cierre de una etapa de su vida que, por muchos años, había definido quién era. Tras firmar, José Luis se levantó y extendió la mano a María Teresa. Ella lo miró por un instante, reflexionando sobre todo lo que habían vivido juntos, antes de aceptar el gesto. Fue un apretón de manos breve, pero significativo. Espero que estés bien, dijo él, con sinceridad en su voz. Espero lo mismo para ti, respondió María Teresa, con serenidad. Isabel observaba todo en silencio, pero su mirada era de aprobación. Sabía cuánto significaba ese momento para María Teresa y se sentía orgullosa de cómo su nuera había manejado todo. Cuando salieron de la oficina, la sensación era de alivio. María Teresa miró a Isabel y sonrió por primera vez en días. Se acabó, dijo, con un tono de tranquilidad. No se acabó, hija. Esto apenas comienza, respondió Isabel, tomándola del brazo con cariño. Los días que siguieron al cierre del divorcio trajeron una sensación de ligereza para María Teresa. No es que todo estuviera resuelto dentro de ella, pero la ausencia del peso constante de las incertidumbres daba espacio a nuevos pensamientos y sentimientos. La bodega prosperaba, los empleados mostraban aún más respeto por su liderazgo, y sentía que, por primera vez en años, estaba completamente en control de su historia de vida. Isabel, como siempre, era su compañera inseparable. Si algo había revelado la reciente crisis, era cuanto más fuertes eran juntas. María Teresa sabía que jamás habría superado aquel torbellino sin el apoyo de su suegra. Isabel había sido más que un hombro amigo, fue la voz de la razón, la mano firme que la sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Esa tarde, sentadas en el porche de la casa, María Teresa observaba a Isabel hablar animadamente sobre los planes para el próximo festival de vinos de la región. La mujer mayor gesticulaba con entusiasmo, describiendo cómo las nuevas cosechas podrían impresionar a los críticos. Era difícil no sonreír al verla tan involucrada. «Estás tan emocionada con esto», comentó María Teresa con una ligera risa. «Es como si también fuera tu bodega». Isabel se encogió de hombros con una sonrisa traviesa.
Bueno, de cierta manera lo es. No es que haya plantado ni una sola uva, pero ya sabes lo que siento por este lugar. Es parte de lo que somos. Tienes razón, coincidió María Teresa. Y, hablando de eso, he estado pensando en lo afortunadas que somos de tenernos la una a la otra. Quiero decir, ¿quién podría imaginar que pasaríamos por todo esto y saldríamos más fuertes? Isabel sonrió con suavidad. Fue difícil, sí. Pero nunca estuviste sola, hija. Siempre supe que tenías suficiente fuerza para superar cualquier cosa. Solo necesitaba recordártelo de vez en cuando. Las palabras de Isabel tocaron profundamente a María Teresa. Por más que ya le hubiera agradecido innumerables veces, sentía que aún no había hecho lo suficiente para demostrar su gratitud. La idea que llevaba rondando su mente durante semanas finalmente parecía oportuna. Tomó un sorbo de té, respiró hondo y decidió que era el momento. Isabel, comenzó, mirando a su suegra con un brillo en los ojos. He estado pensando en cómo puedo retribuir todo lo que has hecho por mí en estos últimos meses. Y creo que encontré la manera perfecta. Isabel arqueó las cejas, curiosa. Ah, sí, ¿de qué estás hablando? María Teresa sonrió, se levantó y volvió unos minutos después con un sobre en la mano. Se sentó junto a Isabel y se lo entregó con una mirada llena de expectativa. Ábrelo y mira tú misma. Isabel abrió el sobre con cuidado, sus ojos recorriendo la información impresa en los papeles. Cuando se dio cuenta de lo que eran, su expresión cambió de sorpresa a pura emoción. Miró a María Teresa sin palabras, antes de volver a leer el contenido del sobre. Eran 2 boletos de avión y un itinerario de viaje para Grecia, un destino que Isabel siempre había soñado con conocer. Grecia, murmuró casi sin creerlo. María, ¿es en serio, hiciste esto? Lo hice, respondió María Teresa, sonriendo. Me contaste tantas veces cómo soñabas con conocer Grecia desde niña. Pensé que era la forma perfecta de agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Quiero que hagamos esto juntas, Isabel. Un viaje solo nuestro. Isabel se llevó la mano a la boca, tratando de contener las lágrimas. Yo, ni siquiera sé qué decir. Siempre soñé con esto, pero nunca pensé que fuera posible. ¿Hiciste esto por mí? María Teresa tomó su mano. Hiciste tanto por mí, Isabel. Fuiste mi fortaleza, mi guía y mi amiga en todo momento. No habría superado todo esto sin ti. Quiero que este viaje sea una celebración para las dos, un nuevo comienzo después de todo lo que hemos pasado. Esta vez, Isabel no pudo contener las lágrimas. Abrazó a María Teresa con fuerza, emocionada como hacía mucho tiempo no lo estaba. Siempre supe que eras especial, pero esto es más de lo que podría imaginar. Gracias, hija. Gracias por darme este regalo. Los días siguientes estuvieron llenos de la emoción de los preparativos para el viaje. Isabel, que normalmente era práctica y reservada, parecía haberse transformado en una joven soñadora. Pasaba horas investigando sobre los lugares que visitarían, las calles pintorescas de Santorini, el azul profundo del mar Egeo, los antiguos templos de Atenas. ¿Sabías que en Santorini hay iglesias con cúpulas azules que parecen flotar sobre el mar?, comentó Isabel una tarde, con entusiasmo. Y Mykonos, dicen que es uno de los lugares más bonitos del mundo al atardecer. María Teresa reía, feliz de ver a Isabel tan emocionada. Para ella, el viaje ya estaba cumpliendo su propósito antes de empezar, traer alegría a la mujer que había sido su mayor apoyo. Cuando finalmente llegó el día del vuelo, ambas estaban ansiosas y llenas de expectativas. Mientras esperaban en la sala de embarque, Isabel miró a María Teresa con los ojos brillantes. Nunca pensé que haría esto, ¿sabes? Conocer Grecia siempre fue un sueño lejano, algo que creía que solo quedaría en mi imaginación. Pero ahora estoy aquí, y es gracias a ti. Es gracias a nosotras, corrigió María Teresa. Somos un equipo, Isabel. Siempre lo hemos sido. Cuando el avión despegó, María Teresa miró por la ventana,
viendo las luces de Rioja desaparecer a lo lejos. Era como dejar atrás el peso del pasado y volar hacia algo nuevo. Sabía que el viaje sería más que turismo, sería una celebración de todo lo que ella e Isabel habían superado juntas. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, ambas comenzaron una nueva historia, una que estaría marcada por risas, descubrimientos y el azul profundo del mar griego.